Hola a todos y bienvenidos a un nuevo y escalofriante vídeo de Lethal Mystery, donde hoy trataremos un caso estremecedor ocurrido en España, en el suroeste de España en concreto. Un caso que más bien tiene sus semejanzas más con una leyenda, con un mito, pero que vamos a ir analizando e investigando a lo largo del vídeo. Todo esto en concreto ocurrió. Si es que algo ha ocurrido, ahora vamos a analizar, como digo, en Extremadura, en la localidad de Cheles. Cheles, en Extremadura, es el foco principal de este mito, de esta leyenda, pero también ocurre en los pueblos de alrededor. También es conocido en todos los pueblos de alrededor, incluso en pueblos portugueses, todos bañados por el río Guadiana. Y quedaros con este dato, todos bañados en el río Guadiana, ya que este es un dato clave en todo el asunto. Cuenta la leyenda que hay un vampiro extraño, no como os lo imagináis, pero un ser muy extraño con un solo colmillo que vaga por el río Guadiana entre los juncos en una barca. Es conocido por el barquero del colmillo. Y sobre todo se cuenta eso, que si te acercas al río, sobre todo por la noche, es posible que te veas atraído hacia esta barca, acabes de alguna forma u otra subido con este barquero, hasta que él te clava su único colmillo y te succiona toda la sangre, y después te deja flotando en el río, en las orillas del río, como si hubieses muerto ahogado. Debemos remontarnos al siglo XIX, en concreto al 21 de junio de 1891, cuando se encontraba el cuerpo sin vida de un muchacho de 14 años de la localidad de Cheles, a las orillas del río Guadiana. Se trataba de Ramón Pitera González, y es que lo que parecía ser un simple caso de ahogamiento terminó siendo un misterio que nunca se resolvió, ya que tras el examen médico se pudo saber que en realidad este joven no había muerto de ahogamiento, sino que había muerto por un estrangulamiento antes de caer al río. Y como digo, no se supo señalar a ningún culpable. Fue un misterio, como ya bien he dicho, que nunca pudo resolverse. Se dice en estas localidades que este barquero se le veía, como digo, andando entre los juncos, entre las matas que se adueñaban del río en todas estas épocas de... Nos vamos a centrar en el siglo XX. Pero todo eso ya no existe, toda esa maleza ya no existe. Aún así, los vecinos dicen que se sigue viendo a este barquero en algunas noches, sobre todo en las noches de luna llena, navegando por la presa Alqueva. Pero ahora la pregunta que seguro que todos os estaréis haciendo en estos momentos: ¿qué tiene de verdad todo esto? ¿Qué es lo que de verdad está ocurriendo en estos pueblos? ¿Y de dónde se han sacado que hay un barquero con un solo colmillo que succiona la sangre? Como ya bien sabéis, muchos mitos y leyendas surgen simplemente de la necesidad de poder explicar algo. Y es que el río Guadiana, seguro que los que me estén viendo de España ya lo saben, y los que no, os lo voy a explicar ahora, es uno de los ríos más traicioneros del país, si no del mundo. Y es que este es un río conocido por lo que se llama los ojos del Guadiana. Y es que este río es succionado por la tierra en varios puntos de su recorrido. Es decir, lo mismo está por la superficie como que es succionado a canales subterráneos y vuelve a salir a la superficie y vuelve a ser succionado hacia canales subterráneos, y así durante una buena parte de su recorrido, por lo que se convierte en un río muy peligroso, muy traicionero, y que se ha cargado miles de vidas a lo largo de todos estos últimos siglos. Esta leyenda, este mito, estas historias normalmente están referidas, están contadas o preparadas para los niños, como el hombre del saco, para que los niños no salgan por las noches, o la mano negra, para que los niños no se asomen a los pozos. También fue creado el barquero del colmillo, para que los niños no se les ocurriese acercarse al río Guadiana.
y mucho menos por la noche. Y no porque precisamente hubiese un barquero, encima un vampiro barquero, cazando y en búsqueda de nuevos niños por las orillas del río, sino más bien porque, sin darse cuenta que se estaban acercando poco a poco hacia un agujero succionador, literalmente, eran chupados hacia las profundidades de la tierra y volvían a aparecer kilómetros abajo totalmente ahogados. Y de ahí que tras varios casos de misterio, aparte del que os he dicho, casos en los que algunas personas aparecieron sin una gota de sangre, o eso es lo que se cuenta, se empezó a contar sobre todo a los niños que no se acercasen al río, o un barquero que pululaba entre los juncos, entre la maleza del centro del río, aparecería y les cogería, les subiría en su barca y tras estar cierto tiempo navegando con él, succionaría a través de ese colmillo toda su sangre y los dejaría reposando en la orilla del río, para que pareciese que simplemente se habían ahogado. Tengo que decir, finalizando el vídeo, que esta historia del barquero me apasionó, me interesó mucho cuando la conocí, y es que tenía mucha fama en la zona, pero yo no sabía a qué río se referían, no sabía a qué poblaciones se referían. Y cuando decidí que debería hacer un vídeo de esto para Lethal Mystery, me puse a investigar. Y de lo primero que descubrí era que se trataba del río Guadiana. Y ya todo cambió, porque yo ya sé todas las historias del río Guadiana, las historias reales. Como digo, succiona personas, succiona hasta barcos de muy pequeño tamaño, pero tiene gran poder succionador en estos ojos del Guadiana. Por lo que ya empecé a entrever la realidad que se asomaba, ya que todas las leyendas tienen un poco de realidad. Y es que realmente este río es muy peligroso. Y esta es la explicación, breve cuento de esta gran historia que os traigo a Lethal Mystery sobre este mito, esta leyenda, el barquero del colmillo, el vampiro extremeño que vaga por las aguas del Guadiana supuestamente. Espero que os haya gustado. A vosotros os dejo, después de analizar todo esto, que sigáis creyendo en el barquero del colmillo o que dejéis de creer en él, pero siempre teniendo el respeto al río de igual forma, como digo. Espero que os haya gustado, como antes venía diciendo, que me dejéis vuestro like si es así, y hasta el próximo vídeo, amigos.